Bueno, doctor, ya estamos en vivo. Vamos a empezar. Les doy la bienvenida a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, aquí en nuestra segunda transmisión de Shots de Ciencia, un espacio creado por la Fundación de Investigaciones Sociales para la difusión de información científica relevante para la prevención del uso nocivo del alcohol en México. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor, por acompañarnos. En un momento lo presento, pero quiero un poco celebrar que estemos aquí reunidos. El día de hoy, 9 de septiembre, es el Día Mundial de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. Es una fecha que se hace para conmemorar y reconocer la importancia de este problema de salud pública, que son las afectaciones del consumo de alcohol durante el embarazo. Un tema muy importante que a nosotros nos ocupa mucho y que forma parte de nuestros esfuerzos preventivos. Con mucho gusto les presento a todos ustedes que nos acompañan al doctor José Alfonso Gutiérrez Padilla. Él es especialista en pediatría, en neonatología, es maestro en ciencias, es experto en salud pública, conoce muy bien de epidemiología, es profesor investigador de ciencias de la salud en la Universidad de Guadalajara y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, el CONACYT nivel 1. Doctor, le doy una cálida bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. El honor es mío. Es un placer estar con ustedes, con esta fundación que hace esfuerzos sobrehumanos a pesar de los pesares para educar a la población, para advertirles que el alcohol es un arma mortal y que tarde o temprano van a aparecer daños relacionados con estas adicciones. Muchas gracias. No, al contrario, doctor. Estamos muy contentos porque estuvimos buscando bastante gente que pudiera abordar este tema, investigadores. Nos hemos dado cuenta que es un tema que está poco investigado en nuestro país. En realidad usted fue de los pocos nombres que aparecieron ahí en nuestras búsquedas, ¿no? Intensivas de investigación para saber qué tan difundido está este tema en nuestro país, qué tanto se sabe sobre las dimensiones del tema, cuáles son los esfuerzos que se hace desde los hospitales, desde la salud pública en general para abordar esta problemática. Y por eso nos emociona mucho que usted esté aquí para echar algo de luz sobre este tema. Sabemos que los trastornos del espectro alcohólico fetal, ¿no? Estas alteraciones del desarrollo que se producen cuando una persona embarazada consume alcohol y tiene el potencial de afectar el desarrollo del feto, es algo que es bastante común en general. Tenemos cifras de otros países, ¿no? De Canadá, de Estados Unidos, donde se dice que hay muchas personas que nacen cada año con algún tipo de trastorno relacionado con el consumo de alcohol. Esto puede afectar a nivel cognitivo, a nivel motriz, etcétera, cosas que usted conoce bien. Pero queremos que usted nos pueda apoyar a hacernos ver qué tan difundido está este problema en nuestro país. Perfecto. Bueno, este es un problema frecuente en nuestro país, pero que es poco reconocido, poco aceptado, y algunos funcionarios que usted ha visto ahí famosos de la Secretaría de Salud dicen, no, no es cierto, eso no existe. No, y no pasa nada, y aquí y allá. Bueno, es un problema muy triste porque es totalmente prevenible, es una enfermedad que aparece en los niños que su mamá durante la gestación ingirió alcohol. Es un trastorno que no es dependiente de la dosis. No sabemos si una copa hace el mismo daño que un litro. Inferimos que a mayor cantidad de alcohol debe haber más toxicidad. Sin embargo, en otros países donde se ha estudiado más el fenómeno, 1, 2 o hasta 3 copas puede dar el mismo efecto que tomarse un litro de cualquier alcohol. ¿Qué pasa en México? Bueno, en México la Universidad de Guadalajara, la UNAM y algunas otras universidades públicas tienen sus ojos puestos, sobre todo en Veracruz, en que existe el problema en que hay muchos niños en las escuelas que no van a poder terminar la primaria, van a ser estigmatizados porque van a tener trastornos del conocimiento, trastornos cognitivos, van a ser los niños hiperactivos, los niños que no pueden captar
toda la información necesaria en su proceso educativo, y esto cada vez es más frecuente. ¿Qué pasa en nuestro país? Las chicas en edad reproductiva ingresan al consumo de alcohol entre los 13, 15 y 16 años, y ingresan también a su vida sexual activa entre los 16 y los 20. Y muchas veces están embarazados, están de fiesta, están en el antro, están tome y tome, y no saben que están embarazadas hasta la cuarta o quinta semana del embarazo. Pero en la etapa más vulnerable, cuando se encuentran el esperma y el óvulo y se van haciendo de 2 celulitas, luego se hacen 4, se llama mórula, blástula, embrión. Mientras está el periodo embrionario, esas cantidades de alcohol son bárbaras, y es cuando puede ser el daño. Entonces, cuando las chicas se dan cuenta que están embarazadas y les dicen, no puedes tomar alcohol, no puedes seguir acá, dicen, no es cierto, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, ni a mi niño, pues total, yo veo que todo el mundo toma y todo va. En México los anuncios de alcoholismo comerciales fueron matizados. Ahora son entrevistas y hay trenes que te llevan a las zonas donde se produce el alcohol, y en fin. Pero todas las clases culturales en nuestro país, las diferentes etnias, por ejemplo, las etnias indígenas del altiplano de México, consumen el alcohol a manera de pulque y aguamiel. Sí, es alcohol, pero pues es pulque y sabe rico, y le puedo poner sabores, y ahí están. Y están tomando alcohol diario, diario, diario. Hablo de las etnias o de las poblaciones del altiplano. En Jalisco el problema es mucho más agudo, porque como producimos el tequila, que es la bebida de más consumo a nivel mundial después de los whiskies, y como el boom del tequila ahora es fomentado por Hollywood, fomentado por las modelos, por muchas gentes que creen que tomar tequila pues es chic y es nice, pero nunca nos dicen que esos fajitos de tequila, esos shots, como vienen en la página de ustedes de Facebook, pues van a ser dañinos. Lo que se ha calculado en Jalisco es que entre el 4 y el 7% de los niños que nacen pudieron haber tenido contacto con el alcohol durante la gestación. En Veracruz es un poco más alto, los cálculos que hace la Universidad Veracruzana, y los cálculos de la UNAM son un poquito más altos. Ellos llegan a asegurar que puede ser que hasta el 9% de los bebés, la mamá consumió alcohol durante la gestación, en algún momento de la gestación. No sabemos ni qué calidad de alcohol, ni cuánta cantidad, ni si era de día o de noche, y si lo consumió o por placer o por tristeza, pero el enemigo ahí está listo. Doctor, hay varios mitos en torno a esto, varias creencias que creemos que es importantísimo combatir. Una muy importante es la siguiente: los hijos concebidos en estado de ebriedad nacen con malformaciones. ¿Qué tanto es cierto esto? Verdadero, tiene más riesgo de que el bebé presente malformaciones mayores, que al nacer vean que le faltó un dedito, que lo que más se ve en madres alcohólicas que consumen grandes cantidades es que los bebés tengan su labio y su paladar una fisura, se llama fisura palatina o labial. Y también puede haber algunos otros trastornos, nacen con cerebros más pequeñitos. Los cerebros de las mamás que consumen alcohol, de los niños, son mucho más pequeños. Si uno les medimos a los niños cuando nacen el perímetro cefálico con una cinta, vemos que tienen 2 o 3 centímetros menos desde el momento que nacen. Eso quiere decir que durante este periodo se perdieron millones de neuronas que no fueron ajustando la masa encefálica a la masa craneal, y entonces tienen microcefalia. Pero fisura palatina, el labio, el paladar hendido y la microcefalia son los espectros mayores más conocidos. Esos afortunadamente se ven entre 1 de cada 5,000 y 10,000 embarazos. Pero el mayor daño que tenemos ahorita son los trastornos del espectro cognitivo. Niños con déficit de atención, con hiperactividad, que en la escuela no pueden con nada, ni aprenden a cantar, ni a bailar, ni a pegar las cositas de sus tareas.
son niños que los maestros inmediatamente los detectan. Y luego pues van y le dicen, necesitamos una evaluación de un pediatra y de un neurólogo porque su hijo pues no puede estar aquí porque golpea, porque agrede, porque no se integra por esto. Uy, los papás se ofenden, se ponen malísimos. En lugar de decir, pues mi hijo tiene un problema, voy al pediatra, voy inmediatamente al Seguro Social, inmediatamente voy a la Secretaría de Salud, que me lo empiecen a estudiar, se ofenden y pierden tiempo. El niño sigue con ese déficit cognitivo, con ese daño ya estructural, y a medida que pasa el tiempo se va agudizando más el problema. Cuando por fin los papás aceptan que su hijo necesita ayuda, pues ya van al médico familiar o al pediatra y ahí pueden ser canalizados al neurólogo pediatra. Es muy importante reconocer en las parejas, en los papás, que tengan un hijo con problemas y hacer memoria. Es muy fácil hacer memoria de si durante la gestación la mamá consumió alcohol. O sea, no es un delito. La mamá a lo mejor no lo sabía. A lo mejor nadie le dijo que si tomaba alcohol su hijo podía ser hiperactivo, con déficit de atención. Entonces, no se trata de satanizar ni de culpabilizar. Se trata de ayudar al niño que ya está afectado. Hay que recordar siempre, la mejor medicina es la prevención. ¿Qué están haciendo ustedes? Creando conciencia social de que el alcohol es malo en cualquier momento, pero más en el embarazo. Entonces, si alguien piensa en cargar un bebé, pues no consuma alcohol. Si alguien sospecha que está embarazado, en ese momento termine su consumo de alcohol y dígale a su ginecólogo, oye, pues me di cuenta que estaba embarazada hasta la tercera semana y me pasó esto. Entonces, el ginecólogo podrá dar más medicamentos, algunas neurovitaminas que les llaman, algunos protectores, y podremos hacer que ese daño sea menor o sea en ciertas estructuras solamente. Entonces, ¿qué es lo triste? Totalmente prevenible. Las mamás a veces no saben, siguen consumiendo durante el embarazo y algunas más durante la lactancia, que es otro problema terrible, y el alcohol pasa en la leche materna. Doctor, esto que comenta me parece muy importante porque en realidad una alteración del desarrollo del bebé genera consecuencias negativas tanto para el bebé en etapas posteriores de la vida como para los padres, ¿no? Que tienen que lidiar con este estrés, ¿no? De que quizá piensan que su hijo está siendo estigmatizado o que lo están tratando mal o que lo están viendo como que no tiene un buen desempeño, ¿no? Por cuestiones que no tienen nada que ver con que ellos tuvieron un consumo de alcohol durante el embarazo, ¿no? Esto lo hace y, digamos, invisibiliza el problema, lo cual también agrava la situación. En realidad en México no hay como demasiada conciencia de este tema. Eh, Sin embargo, a nivel internacional sí, o sea, tanto que incluso en las botellas de bebidas con alcohol, ¿no? En los envases, vienen estos iconos, ¿no? Donde te dice, si estás embarazada, no bebas. Normalmente las personas no toman mucho en cuenta esto, por eso nos parece tan importante que podamos transmitir esta información. Ahora, algo que me genera mucha inquietud es, si bien el consumo de alcohol es un factor de riesgo para el feto en desarrollo, una vez que la persona nace, ¿cómo es posible diagnosticarlo? Porque entiendo que el síndrome alcohólico fetal completo, ¿no? Que ya involucra alteraciones cognitivas, motrices, a nivel de la morfología, etcétera, no siempre ocurre. O sea, puede ser que la persona nada más tenga una de los rasgos o una de las alteraciones a nivel cognitivo. Entonces, digamos que a primera vista no se puede notar que la persona nació con un déficit cognitivo o de neurodesarrollo que le va a provocar dificultades más adelante en la vida. ¿Cómo podríamos diagnosticar el trastorno, ya sea en lo inmediato o en etapas posteriores? Porque quizá si tenemos a alguien que no se ajusta en la escuela, ¿no? Y vamos con el pediatra, ¿qué tanto este pediatra o cualquier pediatra puede diagnosticar de manera fidedigna este trastorno? Bueno, vamos a, ¿qué te parece si lo hacemos por etapas? Cuando un bebé nace en un hospital público o privado y tiene un peso menor de 2,8 kilos y tiene una cabecita pequeña que se llama microcefalia, inmediatamente el profesional de la salud que lo recibió debe de sospechar que puede tener un síndrome de feto alcohólico en sus manos, que ese niñito
puede ser víctima del alcoholismo de la madre. Entonces, un peso bajo, niños con mala coordinación, un perímetro cefálico chiquito, una conducta rara en estos bebés durante el primer mes, deben de obligarnos a preguntarle a la mamá, señora, dígame la verdad, ¿tomó durante el embarazo alcohol? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Cuánto? Pues tanto. Ok, vamos a canalizar esto desde ahorita a un neurólogo para que nos ayude a que el daño que está quede ahí y no se haga más. Cuando la mamá es muy, muy alcohólica, como en nuestras etnias que diario toman pulque, que toman esas bebidas, esos destilados, en Oaxaca, mezcal, en Jalisco, los tequilas, y en el Hermosillo toman otros alcoholes más fuertes. Los niños al nacer, entre las primeras 48 horas, pueden presentar lo que se llama abstinencia fetal. Y empiezan a convulsionar, a tener agitación, lloran, sudan, les puede dar vómito, diarrea. Esto es porque ya no están recibiendo el alcohol de las cantidades que la mamá tomaba a diario durante la gestación. Entonces, un síndrome de abstinencia fetal al alcohol puede llevar al niño al hospital. Y siempre hay mentiras, ¿no? Es que le di agua de la llave y se infectó. Y es que le di algo y ya, le pusieron un chupón sucio y por eso tiene diarrea. Pues no, los profesionales de la salud saben que hay una escala de una pediatra americana que se llama Loretta Finnegan. La escala de Finnegan es aceptada en todo el mundo y dice, si el bebé al nacer tiene estos signos, tiene estos síntomas y está así, este bebé con más de 6 puntos es víctima de una abstinencia. ¿A qué fue? Al alcohol, a la marihuana, a la crack, a la cocaína, lo que sea. La mamá tiene que decir honestamente, pues, ¿fue el alcohol o fue al alcohol combinado con otras drogas? Porque cuando las chicas están enfermas de adicciones, a veces no es solo uno el fármaco, pueden ser polifármacos los que usan. Y entonces ahí el problema es mucho más severo. Entonces, en el periodo neonatal, estos. ¿Qué pasa en los próximos meses? Un niño debe de sostener su cabeza a los 2 meses de edad, debe de sentarse a los 6 meses, debe de gatear a los 8 y de caminar a los 12 meses. Si el bebé no sostiene su cabeza a los 2 y no gatea a los 8 y no camina a los 12, se llama un retardo psicomotriz. Algo está haciendo que no. Pues sí sostuvo la cabeza, pero hasta los 8 meses. No se sentó hasta el año. Y caminó hasta el año y medio, 2 años. Eso es un signo de alarma inmediato para mandar a ese niño al pediatra o al neurólogo. Inmediato. Puede ser una enfermera en un área rural, puede ser un médico general que esté haciendo su servicio social, o puede ser un médico que trabaje en alguna institución de salud, pública o privada. El problema no respeta las condiciones sociales, ¿sí? Las madres pobres toman destilados de los agaves y los aguamieles y pulques, y las mamás con poder adquisitivo mayor pues consumen coñac y brandy y toman champaña con jugo de naranja y le ponen nombres raros y clericots y cosas así. El alcohol en todos lados está presente y en todos lados puede dañar. Esa es una pregunta que nos hacen mucho. Yo entiendo que usted trabajando en Guadalajara tiene así muy en la punta de la lengua el tequila, ¿no? Porque allá está como, es un estado productor, ¿no? Por excelencia de esta bebida. Pero algo que nos preguntan muy frecuentemente es si el tipo de bebida influye. O sea, como hay bebidas que sí son seguras, hay otras que no son seguras, o todas son exactamente lo mismo. Ahí, ¿qué nos podría decir? Los europeos, cuando cayó el muro de Berlín, se empezó a unificar la Unión Europea, empezaron los países a fusionarse, a borrar las fronteras. Y entonces los niñitos que habían nacido en lo que se llamaba la Europa del Este, en los países que habían sido satélites de la Unión Soviética, había mucho más alcoholismo con el vodka, había muchos más niños víctimas de esto, niños abandonados en los orfanatorios. Entonces los europeos occidentales empezaron a adoptar a niños de la Europa Oriental. Era más frecuente los hijos de madres que consumían vodka por el grado de licor que tiene el vodka. Mucho más frecuente. Pero después vieron que el ginebra y el vodka y todos los gins que toman también los del norte de Europa eran súper tóxicos.
En México no sabemos el grado de penetración de los tequilas o derivados del agave o del mezcal, pero es muy frecuente que tengamos niños así también. Entonces, no se ha determinado ni la calidad ni la cantidad de el alcohol o la clase de alcohol que haga el daño, ni cuánto, si una copa 10 o 15. Lo más triste en mi estado, en Jalisco, que es el segundo estado con más desarrollo intelectual, tenemos 9 universidades. Después de la UNAM es donde más investigadores tenemos en nuestra universidad. Es un estado pues bendecido por Dios. Tenemos costa, tenemos industrias, tenemos el Valle del Silicón en México. Hay una porquería que le llaman tequila huachicol. ¿Qué es un tequila adulterado? Usted va al pueblo turístico de Tequila, El Encanto, Pueblos Mágicos, y va a las grandes haciendas de las casas tequileras de marca y aquí y allá, y sale a la calle y le venden tequila, litros de tequila adulterado, le llaman huachicol, no aquellas expresiones de nuestro señor presidente con la gasolina. Este alcohol ni siquiera es del agave, está hecho de azúcares, cuando bien nos va, o de algunas otras sustancias químicas, sabe a tequila, tiene el color del tequila, huele a tequila, pero es una bomba de alcohol como el vodka. O sea, no sabemos por qué, si pasa la Guardia Nacional, si pasa el Ejército, pasa la Secretaría de Salud, el IMSS está enfrente de los guachicoleros del tequila y se sigue vendiendo. Hay un tren en Jalisco, El Encanto de Jalisco, para ir los sábados y domingos a Tequila. Usted paga una cantidad de X y desde que se sube, mientras está en Tequila y cuando regresa le están dando alcohol y alcohol y alcohol. Nunca le preguntan si está embarazada la chica que va ahí. Nunca le preguntan, ¿tienes sospecha de embarazo? ¿Tuviste alguna relación con alguno de tus días peligrosos? Nada. Avientan y avientan y avientan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues crear la conciencia colectiva y defendernos nosotros mismos, como el COVID. No salgas, ponte tu cubrebocas, lávate las manos y pues no te vas a morir hasta que tengamos la vacuna. Todos los ancianitos que murieron en todo el mundo, que no se cuidaron, que salieron y que decían a mí no me va a dar, pues se los llevó el COVID y fueron 25 millones, ¿no?, de personas porque no había vacuna. Doctor, desgraciadamente para este fenómeno no hay vacunas. Lo único que nos va a ayudar es nuestra autoprotección. Doctor, hay algo que le quiero preguntar. Una de las creencias también como muy difundidas es que el feto solo es vulnerable durante los primeros 3 meses. Como solamente evita el consumo de alcohol durante los primeros 3 meses, después el feto agarra cierta protección o cierto nivel de fortaleza que ya no es tan susceptible. ¿Qué tan real es esto? Bueno, los primeros 3 meses es el mayor riesgo para nacer malformadito, para nacer con la fisura palatina, la fisura labial, para nacer sin brazos, sin manos o con un piecito mal, en fin. Ese es el periodo de malformaciones congénitas. Lo que se llama el daño cognitivo, las dificultades para aprender, la discapacidad en el aprendizaje, el retraso en el habla y en el lenguaje, es todos los 9 meses del embarazo, todo. Imagínense que usted dice, no, pues ya pasaron 3 meses y voy a empezar a tomar. Pues no, el bebé se sigue desarrollando, se sigue formando, sigue creciendo. Si además de esto el bebé, por alguna mala suerte, además de que su mamá es alcohólica o frecuenta el alcohol durante el embarazo, se viene prematuro, híjoles, ahí va a haber mucho más problema, porque se va a dañar ese cerebro inmaduro, va a tener que tener ventilación asistida, tubos. Sí se salvan los niños, sí se salvan, pero el daño que queda estructuralmente por la prematurez más el alcohol es bárbaro, ¿no? Entonces, vamos a tener ahí espectros muy, muy tristes. Cuando quiera datos más reales y más veraces, hay que recurrir a los centros de rehabilitación. Hay uno muy famoso, el Teletón, hace sus campañas cada año, pero sus datos duros científicos, usted va y pregunta, ¿cuántos de los niños que vienen aquí la mamá consumió alcohol durante el embarazo? Y nos vamos a asustar, nos vamos a poner más tristes y más nerviosos. ¿Por qué? Porque nuestro gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer, los diputados no han legislado en las etiquetas, en las, como usted dice, en las botellas de alcohol,
Nuestros gobernantes del alcohol, que tomen, es el 16 de septiembre, vamos, iba, y pan y circo y alcohol, y vamos a mantener más votos y vamos a ser más populares y la gente nos va a querer más. Se ve a los gobernantes veladamente tomando bebidas alcohólicas, salen con sus carritos, etcétera. ¿Qué tenemos que hacer? Pues defendernos de todos estos, ¿no? De todos estos factores, crear la educación y decir, existe el problema, no quieres tener un hijo con problemas de aprendizaje, un hijo con estigmatización, un hijo que no va a poder terminar la escuela primaria, un hijo que no va a poder trabajar en algo intelectual, no va a poder llevar una vida digna porque su mamá se le ocurrió que el alcohol no hacía daño durante el embarazo. Sí, definitivamente es un gran tema, ¿no? Como todo el entorno en el que estamos, ¿no? O sea, hablaba de que hay mucha informalidad, ¿no? Bebidas de dudosa procedencia, que por supuesto que no vienen ni etiquetadas, ¿no? O etiquetadas de manera que no cumple con las regulaciones. Eso es un tema, ¿no? También la falta de información de por qué las mujeres beben, a veces no saben que están embarazadas. Eso me parece un tema importantísimo, ¿no? La verdad, porque realmente dificulta mucho cuando las personas tienen relaciones sexuales de riesgo no protegidas y quedan embarazadas sin saberlo y continúan, no sé, un estilo de vida donde hay muchas fiestas y mucho exceso, etcétera. Eso es un problema importante. Creo que algo que también se tiene que hacer es como hacer este tipo de preguntas de cajón, ¿no? Así como, ¿estás embarazada? ¿Bebiste en las últimas semanas? Creo que eso también ayudaría a que las personas visibilizaran cada vez más el factor de riesgo al que se están exponiendo, ¿no? El momento de ingerir bebidas con alcohol, que a veces se considera algo como inofensivo, ¿no? Así una o dos copitas de vino, me las tomaba con, ¿no? O una cervecita, qué sé yo, y la gente no sabe que eso incrementa los riesgos para el feto, ¿no? Eh, Algo que nos interesa mucho también es preguntarle, ¿qué tanto existe el riesgo de un aborto espontáneo en el caso de que la gente esté abusando de las bebidas con alcohol o consumiéndolas durante el embarazo? Bueno, el aborto es, vamos a tener que legalizar. El aborto legal, interrupción del embarazo, solo está en el Distrito Federal y es por decisión y tiene que ser antes de las 12 semanas. Las pérdidas del aborto espontáneo que puede tener una mamá son relativamente frecuentes. Se sospecha que de cada 200 embarazos puede haber una pérdida, un aborto espontáneo. Ahora las instituciones públicas y privadas estudian al bebé que se perdió, lo mandan al patólogo y nos dice, pues venía mal, pues algo de corazoncito, tenía una trisomía, tenía otras cosas y sus lesiones eran incompatibles con la vida. El alcohol sí puede ser un teratógeno y también puede ser un abortivo. Sí, si se toma más alcohol del debido y puede haber contractividad uterina, sí se pueden perder algunas vidas de estas criaturas que no tenían malformaciones, que no tenían nada más que pues la mala suerte de estar en eso, ¿verdad? Perfecto. Doctor, ya estamos casi en tiempo. Ya nos ha dicho varias recomendaciones de qué tenemos que hacer para prevenir este tema. Eh, ¿Cómo cree que debiéramos de actuar como sociedad civil, como academia, ¿no? En el caso de usted, ¿y qué tipo de alianzas tendríamos que crear o qué tendríamos que estar haciendo para fortalecer a nivel, ¿no? Digamos, de sociedad, la prevención de este tema? La educación, siempre que quieras hacer un cambio en salud, hay que tener educación, educación masiva, en cualquier lengua, en cualquier etnia, en cualquier sociedad, hay que decir, esto se llama alcohol, si se consume durante el embarazo puede tener daños al bebé. La mamá pues va a seguir igual, si va a tener algún daño, etcétera, pero el bebé, desde el momento que nace, ya no va a tener la misma condición que un bebé que no tuvo contacto con el alcohol su mamá durante el embarazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Educar y educar y educar. No en las escuelas primarias, no en las universidades. Tenemos que educar a la población. Todos los supermercados de México, esa cadena OXXO, que son los empresarios más ricos de Latinoamérica, un grupo en Monterrey,
que tienen miles y miles de tienditas de autoservicio, deberían de tener un póster donde se vende el alcohol y decir que este producto causa daño fetal para toda la vida posterior. La madre que consuma esto, su hijo, los próximos 80 años, va a cargar la consecuencia de que usted tome alcohol. Entonces, pues ahí sí, si la mamá llega y quiere comprar, o el novio de la mamá, o quien sea, y ve eso y le va a decir, oye, cuidado. En el tabaco se hizo, y se hizo en los reversos de las cajetillas, decía, si usted fuma va a tener un niño con un peso bajo. Si usted fuma va a tener cáncer. Si usted fuma, ¡pum! Y bueno, pues veían en el frente el vaquero ese y luego le daban la vuelta y veían los daños a la salud y pues ayudó. ¿Qué ayuda? La gente sigue fumando, pero ya con la conciencia de que tiene un riesgo. Pero yo como mamá, a mí, si yo quiero tomar alcohol, pues es mi decisión. Yo ya tengo 20 años, 30, los que sea, y yo decido. Pero yo mamá y tener un bebé en el vientre y tomar alcohol es dejar a esta pobre criatura con alguna discapacidad los próximos 80 años de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es concientizar a la madre antes del embarazo de no tomar. Y si está en el embarazo, inmediatamente dejar eso y decirle, pues no es tu daño, estás dañando a otra criatura, pero para el resto de su vida, ¿no? Perfecto, doctor. Oye, pues le agradezco muchísimo su tiempo. Creo que ha sido un espacio bastante informativo. Le agradezco a todas las personas que nos han visto ahora o que nos verán próximamente. Este video quedará guardado y será transmitido en nuestras redes sociales. Gracias a todos por estar aquí en este Shot de Verdad, en el Día Mundial para la Prevención de los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos volver a contar con su participación en futuras actividades para continuar difundiendo el conocimiento científico. Hombre, muchas gracias a ustedes por construir un mundo mejor, por tratar de resarcir esos daños que conocemos, que sabemos, pero que seguimos teniendo con estas adicciones legales como son el alcohol y el tabaco y otras porquerías que andan por ahí en la calle. Pues muchísimas gracias y a elevar el nivel de educación personal para combatir esta y otras enfermedades tristes. De acuerdo, doctor. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias a todos, a todas.